Hola nuevamente, vamos a iniciar nuestra 11ª sesión ya de historia. Ya estamos prácticamente en la recta final de todo este engranaje, esta azarosa historia, como la llamara don Salvador Borrego, la azarosa historia de nuestro México maravilloso. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el priismo, porque el priismo prácticamente fue iniciado con Plutarco Elías Calles en el año de 1929, cuando prácticamente terminara la Guerra Cristera. Continuaría con Lázaro Cárdenas y vamos a empezar el día de hoy ya de lleno con Manuel Ávila Camacho y vamos a llegar hasta Ernesto Zedillo Ponce de León. Y vamos a dejar de postre para la última sesión, si Dios nos lo permite, hablar prácticamente de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Vamos entonces a iniciar de lleno porque son muchísimos datos, muchísimas cosas las que tenemos que ver el día de hoy. Vamos a iniciar de lleno con Manuel Ávila Camacho. Tenemos que decir de él que el 16 de septiembre de 1939, primeramente, se funda el Partido Acción Nacional, estamos hablando ya a finales del cardenismo, por Manuel Gómez Morín, que fue subsecretario de Hacienda de Calles. Dice don Salvador Borrego de Manuel Gómez Morín, que era muy cercano a Calles, pues obviamente le manejaba las cuestiones económicas, y el mismo don Salvador Borrego, que en paz descanse, habla del Partido Acción Nacional como la oposición creada por el mismo PRI. Después la oposición se va a llamar también PRD, se va a llamar también Morena, pero esta es la primera oposición, y esta es tal vez la más maligna de todas las oposiciones, el Partido Acción Nacional, porque desgraciadamente congrega a muchos de nuestros hermanos de buena voluntad, muchos de ellos católicos, que creen en los principios supuestamente humanistas de este partido. Pero la verdad es que es un partido que nace de integrantes del mismo PRI y pues que ha servido, y lo vamos a venir viendo a través de la historia, ha servido a los intereses de la revolución, más que del PRI, más que del PAN, más que del PRD, es esta revolución que es el enemigo de la iglesia, que busca ya no destruir a la iglesia con armas, sino ahora la empieza a destruir poco a poco con otras herramientas, con otras cosas. Entonces vamos a tener muy presente también al Partido de Acción Nacional, vamos a tomar algunos datos durante esta charla, pero vamos a hablar más de lleno ya cuando llega al poder en la última sesión con Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, Manuel Ávila Camacho va a gobernar nuestro país desde 1940 a 1946. Prácticamente estamos viendo que ya lo que inicia en estos momentos va a ser pues planes sexenales. Ya prácticamente desde Lázaro Cárdenas ya tenemos planes sexenales, ya tenemos periodos de 6 años. Anteriormente teníamos periodos de 4 años, ahorita vamos a tener de lleno periodos de 6 años y nos vamos a ir así de 6 en 6 hasta la actualidad. Es originario de Puebla y se le conoce como el presidente caballero por su cordialidad, por querer ser un hombre que va a querer ser conciliador y que va a querer aglutinar a todos los viejos revolucionarios. Él va a ser jefe del Estado Mayor del general Lázaro Cárdenas cuando el general Lázaro Cárdenas era gobernador de Michoacán. O sea, va a ser alguien muy cercano a Lázaro Cárdenas. Para 1929, precisamente va a ser encargado por Emilio Portes Gil, bajo las órdenes del cardenista Rafael M. Pedrago, para combatir la rebelión escobarista. Sí, don Manuel Ávila Camacho también combatió la cristiada, también combatió a los escobaristas que en esos momentos estaban buscando unirse con los cristeros para lograr una rebelión más grande y entonces poder instaurarse en el poder o simplemente poder derrocar a Plutarco Elías Calles y a todo ese maximato que al final no se logró, pero este Manuel Ávila Camacho es parte de esos revolucionarios. Obviamente, como era muy cercano a Cárdenas, pues durante su sexenio de Cárdenas se va a desarrollar como secretario de la Defensa Nacional de 1936 a 1939. Y para 1939, ya 40, cuando se acercan las elecciones, el candidato natural prácticamente era un tal Francisco Mujica, pero el señor era prácticamente radical. Pero Cárdenas va a preferir a Manuel Ávila Camacho, y así lo va a expresar con palabras textuales Lázaro Cárdenas. Va a decir,
y cito textualmente, el señor general Mujica, mi muy querido amigo, era un radical ampliamente conocido. Habíamos sorteado una guerra civil y soportábamos, a consecuencia de la expropiación petrolera, una presión internacional terrible. ¿Para qué un radical? Termino cita. En pocas palabras, los planes de la judeomasonería ya no era continuar, ya no era destruir a la iglesia o continuar destruyendo la iglesia con persecuciones, porque se dieron cuenta que con las persecuciones religiosas, pues en vez de acabar con la iglesia católica, se estaba haciendo cada vez más fuerte. Entonces tenían que buscar otros mecanismos. Y este señor, Manuel Ávila Camacho, pues era un señor más conciliador, más pasivo, aunque había sido realmente secretario de Defensa, había sido jefe del Estado Mayor, se había dedicado a la seguridad, pero su personalidad era más tranquila, no era tan radical como Mujica, y Mujica sí era un radical, me refiero a un perseguidor vil de la iglesia, un vil perseguidor de la iglesia. Prácticamente durante la administración de Manuel Ávila Camacho, el discurso oficial fue a favor de la denominada política de unidad nacional y relegando un poquito el modelo socialista de Lázaro Cárdenas, que no completamente, eso lo vamos a ir viendo. De hecho, hasta la actualidad se aplican muchas políticas socialistas. El PAN las aplicó, el PRD las aplica, el PRI las aplicó todos estos 70 años. Estas políticas marxistas, comunistas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero este señor, en 1942, tenemos una imagen donde está diciendo un discurso, tenemos de su lado derecho a Plutarco Elías Calles, de su lado izquierdo a Lázaro Cárdenas, tenemos también en esa misma foto a Emilio Portes Gil, alias El Manchado, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y a Adolfo de la Huerta, que eran los presidentes que quedaban vivos, ¿no? Como a manera de broma, la verdad, porque Carranza pues ya lo habían matado, Obregón ya lo habían matado, y a los demás revolucionarios como Zapata lo habían matado, como Villa lo habían matado, como Madero lo habían matado, Huerta lo habían matado, una serie de asesinatos. Estos son los revolucionarios, una serie de asesinos. Uno de los instrumentos que va a empezar ahora a instaurar el PRI, ya que se instala fuertemente en el poder, va a ser el uso de sindicatos, el uso de asociaciones. Y una de las primeras, si no es que la primera, va a ser la Confederación Nacional Campesina, que fue prácticamente ese instrumento del Estado que va a estar dirigida por más de 40 años o por 40 años por este sindicalista de aquel entonces, Fidel Velázquez, que va a ser muy conocido porque va a estar muy afiliado al Partido Revolucionario Institucional, pero que va a manejar como este voto a manera de sección, a manera de grupos, a manera de acarrear a los campesinos. Manuel Ávila Camacho va a cancelar la educación socialista, no la va a aplicar de lleno, aunque algo de socialismo tiene la educación que tenemos el día de hoy. Va a incrementar la matrícula y las instalaciones educativas, pero se va a crear también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, desde aquel entonces se va a empezar a generar un monopolio sobre la educación, tanto sobre los maestros. Si ya no podemos poner puro maestro ateo, como es lo que intentaba hacer Lázaro Cárdenas, pues vamos a dominarlos. Y entonces, a veces el capitalismo dice, ¿no? El capitalismo radical, el que no trabaja, que no coma. Así dice, así puede sonar de radical, ¿no? Si no trabajas, no comes. El socialismo dice algo similar. El que no obedece, que no coma. Y entonces, son estas asociaciones como la CNC, Confederación Nacional Campesina, y el CENTE, estas asociaciones que van a hacer que obedezcan los maestros, que obedezcan los campesinos. Va a decretar también la ley de seguro social, y al mismo tiempo se va a crear el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mucho ojo con esta ley del Seguro Social, porque más adelante, y ese instituto, lo vamos a ver cómo va a aplicar una de las políticas más terribles, que va a ser esta política de planificación familiar que hasta el día de hoy estamos sufriendo con una de sus cuestiones más radicales, que es el aborto, pero ya desde aquel entonces, desde el 74 prácticamente más adelante, cuando se va a empezar a aplicar durísimo. Ahora, IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, lo que pretende también es monopolizar la salud. Esta es una estrategia socialista, marxista. Esto es hacer que el gobierno tenga el dominio, tenga
todo el poder sobre la educación, por ejemplo, con el CENTE, y sobre la salud. Y pues hoy nosotros podemos comprobar que la salud que brinda el gobierno, ya sea ICEMIM en el Estado de México, ya sea ISSSTE a nivel federal, ya sea IMSS también a nivel federal, o cualquier otra institución de este tipo, pues la verdad son instituciones que dan pésimo servicio. Pésimo servicio porque, primero, pues es una robadera de medicamentos, es un maltrato a los médicos, a las enfermeras. Entonces, todo esto genera, en pocas palabras, que esta ley del Seguro Social, lejos de beneficiar, perjudique a la población. O sea, que no se proyecte como debería proyectarse como el apoyo para los malestados. Y ese apoyo para los malestados se va a volver en solamente un pretexto durante todo el tiempo. Durante este periodo prácticamente se va a dar la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. O sea, a Ávilo Camacho le va a tocar un periodo de estabilidad, y ahí va a haber una estabilidad, porque prácticamente la judeomasonería va a estar muy entretenida, involucrada en tratar de defenderse contra Adolfo Hitler, porque Adolfo Hitler puso la mirada directa sobre el judaísmo, y desde su libro Mi lucha, allí dice concretamente que el enemigo concreto es el judaísmo, el sionismo, el comunismo. Por ello, el gobierno va a empezar en aquel entonces, durante su gobierno, a favorecer la producción de materiales de guerra. Y está ese maravilloso libro, Derrota Mundial, que aún sigue vigente, que escrito por don Salvador Borrego. Es un libro maravilloso que nos desmembra prácticamente qué fueron los aliados, qué fue el eje Roma-Tokio-Berlín, que no es el tema prácticamente de esta presentación, pero que yo los remito a que lean ese maravilloso libro para precisamente hacer un verdadero revisionismo sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial y no nos creamos las mentiras que crea el cine hollywoodense, de que solamente los Estados Unidos eran los buenos, y etcétera, etcétera, y que Hitler era el demonio. No, hay que tener un criterio verdaderamente central, y para eso hay que leer ambas partes. Y este libro nos da esa oportunidad de sopesar en una balanza quién era realmente Mussolini, quién era realmente Adolfo Hitler, y cómo fue esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, México durante aquel entonces tuvo cierta participación en esta Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano va a enviar al Escuadrón 201, integrado por 300 hombres, que fue una agrupación de la Fuerza Aérea Mexicana de aquel entonces. Ahí tenemos prácticamente la foto de cómo se dio en aquel entonces pues ese escuadrón que fue a participar a lo que fue la fuerza allá al lado propiamente de los Estados Unidos. ¿Cómo se dio esto? El 13 de mayo de 1942, el buque mexicano Petrolero del Llano fue hundido cerca de las costas de Florida, en el Golfo de México. Supuestamente por los submarinos alemanes, perecieron 5 marinos mexicanos. México obviamente demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de Alemania, que si en un plazo de 7 días contados a partir del 14 de mayo del 42, el país responsable de la agresión no procede a pagar los daños y perjuicios, México va a adoptar las medidas necesarias, ¿no? Y ya para el 20 de ese mismo mes, otro buque, el tanque llamado Faja de Oro, también es torpedeado y hundido. Italia y Japón no van a responder a la protesta de México. Italia y Japón son parte de ese eje Roma-Tokio-Berlín, y la Cancillería alemana se rehusó a recibirla. México va a entrar así con este pequeño escuadrón a la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y durante este periodo se va a dar la devaluación del peso 4.85 por dólar. Así el gobierno estadounidense va a adquirir materias primas, mercancías a un menor costo. ¿Para qué se da esta devaluación? Hay que entender qué es una devaluación. El hecho de que nuestra moneda pierda poder adquisitivo respecto a la moneda de los Estados Unidos es para que los Estados Unidos puedan comprar aquí las cosas más baratas. Y entonces nosotros, al vender las cosas más baratas, sea más atractivo para los estadounidenses. Y eso es prácticamente lo que sucedió. Así empezaron prácticamente a
a adquirir todo este material, los Estados Unidos, que son materiales primas, mercancías para la guerra de parte de los mexicanos, gracias a esta devaluación que permitió el presidente Manuel Ávila Camacho y que ayudó a los fines prácticamente de los Estados Unidos. Concretamente, eso es de Manuel Ávila Camacho. Vamos a continuar porque es mucho, ya les decía, es mucho lo que tenemos que hablar el día de hoy. El siguiente presidente es Miguel Alemán Valdés, que va a gobernar prácticamente de 1946 a 1952. Va a ser veracruzano. En 1950 entra la televisión como la droga de las conciencias. A él ya le va a tocar ver todas esas cuestiones de la televisión y todas estas cosas. Y durante su gobierno va a modificar el artículo 27, en el cual se va a otorgar una mayor extensión a la pequeña propiedad. Recordemos que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la pequeña propiedad, o sea, el ejido, era muy pequeño, y pues eso no servía, y eso llevó a la quiebra al campo mexicano desde aquel entonces. El Partido Revolucionario Institucional va a organizar entonces también otra organización, que va a ser la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, cuyo fin va a ser coordinar al sector popular. O sea, todas estas organizaciones va a ser este comunismo, que va a seguir siendo aplicado de otra manera. La deuda externa se va a incrementar a 386 millones de dólares, porque el gasto público va a empezar a aumentar, el gasto público del gobierno, que es prácticamente lo que ejerce tanto en obras públicas, en pagos de sueldos y salarios de los empleados, en materiales y suministros, en servicios generales como de limpieza, fotocopiadoras. Todo ese gasto se va a empezar a incrementar. Y entonces por eso la deuda de México va a empezar a incrementar, va a tener que empezar a pedir para que esta balanza entre lo que tiene el gobierno y lo que gasta, pues no haya este déficit, esta pérdida. Entonces tiene que empezar a inyectarle deuda, o sea, dinero de otros lados, ya sea deuda externa o deuda interna. El país va a aumentar considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas durante prácticamente el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Pero el peso va a empezar a ser devaluado y se va a cotizar en 8.65 por dólar. Se va a reformar también durante estos momentos el artículo 3º y se van a emprender campañas para contrarrestar el analfabetismo. Aunque se inauguraron estas campañas, la verdad es que no surtieron mucho efecto. Hasta la actualidad hay un alto índice de analfabetismo. Se van a inaugurar las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria desde aquel entonces, y se va a sumar a la política anticomunista de los Estados Unidos, que, ojo, aquí mucho cuidado, y lo dice bien don Salvador Borrego en sus libros más adelante, por ejemplo, en el libro de Neoliberalismo. Esta política anticomunista de los Estados Unidos es una mera pantalla porque los Estados Unidos, después de que se aliaron con la URSS para poder vencer a Alemania, a la Alemania de Hitler, supuestamente se va a generar esta guerra fría, que es una guerra supuestamente muy salvaje, muy cruenta, muy dura, entre la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y los Estados Unidos. Esa es una mera farsa, es otra vez lo que yo les decía. El enemigo a veces crea su propia competencia internamente para que no surja la auténtica competencia, la auténtica rebelión, y la va a crear internamente en estos casos. Y va a parecer que de repente son completamente enemigos irreconciliables. Va a haber películas por todos lados donde los rusos contra los estadounidenses, etcétera, etcétera. Y pues obviamente nuestro país, que está cerquita con los Estados Unidos y que ya dependía desde hace muchos años, desde Santana, Benito Juárez, que se ponía la camiseta de los Estados Unidos, y todos los revolucionarios que recibieron, incluyendo Zapata, Villa, todos recibieron dinero y armas de los Estados Unidos, pues ya éramos un país, o ya somos un país desde aquel entonces que depende mucho de los Estados Unidos. Se va a crear aquí internamente un comité de actividades anticomunistas, inclusivemente para hostigar a los intelectuales y a los políticos marxistas, aunque esto, ya les decía, va a ser una mera pantalla. La verdad es que por un lado se va a decir eso, pero por el otro se va a estar apoyando las guerrillas y otros elementos revolucionarios que vamos a ver más adelante. El siguiente presidente, Adolfo Ruiz Cortines, va a gobernar de 1952 a 1958. Nació en Veracruz,
fue secretario de Gobernación de Miguel Alemán, o sea, del anterior. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo casi el que llegaba de secretario de Gobernación era el próximo presidente. Así se van a dar una serie de presidentes. Él va a enviar una iniciativa para reformar el artículo 34 y se va a lograr el reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en el año de 1953. En 1952 fue creada también otra de las confederaciones, estas confederaciones que apoyaban al partido en el poder, que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, que es una asociación que se afilia al PRI y que entra en disputa con la CTM. Otra vez, lo repetimos, el partido, las asociaciones crean sus propias oposiciones. ¿Por qué? Porque el sindicalismo nato, el sindicalismo puro, originalmente nace dentro de la iglesia. Es bien visto dentro de la iglesia, pero este sindicalismo del que estamos hablando actualmente, estas confederaciones como la CTM, la CROC, son servilismos, son estos líderes sindicales que lo único que sirven es al poder. Llámese líderes sindicales de educación, de petróleo, líderes sindicales de campesinos, de obreros, todos, absolutamente todos estos líderes sindicales, para lo único que van a hacer, o para lo único que van a servir, va a ser para estarle ayudando al PRI a obtener votos y a llevar acarreados. Durante su gobierno se dieron varias protestas. Campesinos, por ejemplo, en el norte querían más ejidos y maestros y ferrocarrileros querían un aumento salarial. Se van a construir planteles educativos y se van a hacer campañas para erradicar otra vez el analfabetismo. Pero el atraso, aún ya lo habíamos visto desde presidentes anteriores, no se va a resolver. En 1956 reanudó sus operaciones la reorganizada Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, la CEIMSA. Esta compañía va a ser importante porque es una compañía que nos va a empezar a mostrar cómo es esto o cómo se maneja prácticamente esto del gobierno, cómo se manejan los planes del gobierno. Fue fundada en 1937 durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Estaba dirigida prácticamente a barrios pobres en la Ciudad de México, donde llegaban camiones repletos de lenteja, arroz, frijoles, huevo y leche. Era obviamente más barato que en los establecimientos comerciales en un 30 o un 40%. Inclusive muchas familias van a salir beneficiadas, van a comprar las cosas a menor precio, pero esto se va a ver afectado por la corrupción, por aquel famoso carrusel. ¿Qué era ese carrusel? Miren, por un lado, yo llegaba y decía yo que era productor y las cosas me las compraban más caras, pero si yo mandaba yo a mi primo a comprar ese maíz, a mi primo se lo vendían más barato, porque él llegaba bajo el pretexto de que iba a comprar para las tortillas, y pues que era un pequeño comerciante, y entonces se lo dejaban también muy barato. Entonces, como él lo compraba muy barato, prácticamente ese dinero era mío y yo se lo volvía a vender al gobierno, y se hacía ese carrusel, ese mismo maíz daba vueltas y vueltas y vueltas, y aquí prácticamente quien perdía era prácticamente el gobierno. Y estas son las campañas, son los programas de gobierno. Desde aquel entonces, desde esta compañía exportadora e importadora mexicana, así ha funcionado la corrupción, así funcionan estos programas que para nada quitan la pobreza a nuestro país, pero que sí van a servir muchísimo para la corrupción. Desde aquel entonces, desde el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se va a iniciar la migración de mano de obra hacia los Estados Unidos, conocidos como los espaldas mojadas. ¿Por qué los espaldas mojadas? Porque el lugar preferido por donde cruzaban era precisamente por el río. Entonces ya va a empezar la migración de esta mano de obra hacia los Estados Unidos. Se va a implementar entonces durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines el programa de progreso marítimo, que lo van a llamar la Marcha al Mar. O sea, se van a destinar 750 millones de pesos para promover las playas, el turismo, el comercio, etcétera, etcétera. Y esta es una de las políticas atinadas, porque inclusive en la actualidad,
Una de las fuentes principales, tal vez pudiéramos decir que la segunda o tercera fuente principal de ingresos para todo el país, es precisamente el turismo. Y este turismo, en aquel entonces, pues se contaba, y contamos actualmente con 10,000 kilómetros de litorales en todo México. Y se localizaron alrededor de 70 puertos que eran potenciales para ser apoyados, para ser mejorados, para construir, para ayudar a crecer todo este turismo. Se van a establecer enlaces del altiplano a las costas y comunicaciones interoceánicas de un lado a otro. Una de las cosas más importantes que va a decidir Adolfo Ruiz Cortines y por la que tenemos que hacer una pausa importante y dejar bien claro esto, es que va a decidir reducir el gasto público. Su anterior elevó el gasto y dice, no, pues como que no nos está yendo muy bien, entonces tenemos que empezar a reducir el gasto porque ya estamos gastando demasiado, el gobierno ya está siendo demasiado grande en cuestión de nómina, en cuestión de gastos, entonces tenemos que reducir el gasto público. Y esa es la política más atinada que pudo haber tenido Adolfo Ruiz Cortines, y por lo que más adelante vamos a ver, se llamó el milagro mexicano. Este milagro mexicano, del cual vamos a dar detalles más adelante, es este milagro donde empezamos a crecer en promedio al 8%. Durante el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto y de Felipe Calderón, crecimos alrededor del 2%. Ahorita los pronósticos están muy bajos, principalmente a partir de la entrada pareciera que es la crisis perfecta con la entrada de Andrés Manuel López Obrador y con la entrada de esta terrible pandemia, es la crisis perfecta, es la tormenta perfecta. Pero en aquel entonces se va a dar ese llamado milagro mexicano, donde va a decidir ajustar el gasto público, ajustarse a los ingresos que realmente se tiene. O sea, no voy a gastar más de lo que tengo. Nosotros como personas, si yo decido empezar a gastar como persona en tarjetas de crédito y a comprar ropa y a comprar automóviles y casas, con dinero que no percibo y me empiezo a endeudar, poco a poco voy a entrar en una situación muy difícil. Los intereses me van a comer. Entonces eso es lo que decide hacer sanamente Adolfo Ruiz Cortines. Va a ajustar su gasto con el propósito obviamente de lograr el saneamiento de las finanzas públicas y combatir la inflación. ¿Qué es esto de la inflación? Vamos a ir definiéndola. La inflación es el alza sostenida y generalizada de los precios, esa es como definición. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que los precios suben, que se mantienen arriba, que siguen subiendo tanto por ciento. Esto es prácticamente lo que es la inflación. Ese incremento de los precios sostenido y generalizado, o sea, que se mantiene porque no es de que a veces suba el precio una cosa y vuelve a bajar, y generalizado no de que nada más suba el aguacate y ya, sino de que se dé esa alza de los precios en varios productos. El día de hoy se mide con la famosa canasta básica, pero pues regularmente es de varios productos. Obviamente este señor Adolfo Ruiz Cortines va a instalar todo un programa que se va a conocer en aquel entonces, si bien lo plasma don Salvador Borrego, don Luis Paso, que se va a conocer como el desarrollo estabilizador, que va a tener como objeto detener el rápido incremento del costo de la vida, o sea, detener prácticamente esa inflación. La política estabilizadora, que es este desarrollo estabilizador, va a causar inclusive gran sorpresa a nivel internacional, porque esta política va a generar esto que ya decíamos que se denominaba el milagro mexicano. ¿Por qué el milagro mexicano? Porque nadie creía que un país como el nuestro, después de haber sido explotado tanto por los Estados Unidos, creciera tanto de repente a un ritmo del 8% en promedio anual en aquel entonces. Entonces era algo que llamaba la atención en aquel entonces mucho y que lo bautizaron como el milagro mexicano. Otra de las características que hizo Adolfo Ruiz Cortines para poder instalar este desarrollo estabilizador es que dio gran impulso a la industria y en 1954 se va a destinar un presupuesto al sector paraestatal del 20.2%. Y lo más importante, aparte de que va a reducir el gasto público, se van a brindar facilidades fiscales a las empresas privadas.
Si pudiéramos hablar de un cierto liberalismo, este sería el de Ruiz Cortines, el que generó prácticamente este milagro mexicano. Porque esto es liberalismo, dar libertades para que se instale una empresa privada. Hoy no, hoy vivimos en un socialismo, en un neosocialismo, en un estatismo, donde las características para que podamos instalar una empresa son altísimas. Los impuestos están alrededor del 53% sobre lo que gana una empresa. Entonces, prácticamente toda la ganancia de una empresa se va a pagarle al gobierno, supuestamente para combatir la pobreza. Y es una de las cosas muy atinadas y que vamos a estar viendo seguramente a lo largo de esta presentación, de cómo reducir el gasto y dar facilidades fiscales generan este crecimiento. Y lo contrario que van a hacer prácticamente las políticas de 1970 en adelante, van a generar lo contrario, crisis terribles. Con la política esta de desarrollo estabilizador y el fomento a la industria, se va a dar prácticamente un fin a la espiral inflacionaria. El gobierno de Ruiz Cortines va a buscar aliarse con los países, inclusive latinoamericanos, para formar un frente común ante la gran influencia de los Estados Unidos. Esto va a ser muy importante. Si nosotros queremos hablar de una integración de la hispanidad, tenemos que empezar a pensar también en una integración económica, porque eso es importante. Si nosotros empezamos a tener intercambio económico, llámese con nuestros países de Centroamérica, hermanos de Centroamérica, o con nuestros hermanos de Sudamérica, principalmente Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, con todos los demás, eso podría hacer que nos pudiéramos integrar poco a poco en estos hijos de la madre patria, España, y pudiéramos empezar a hablar de hacer crecer la hispanidad. Y esto fue un intento con Ruiz Cortines al aliarse, al tratar de lograr estas alianzas con los países latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué intentó hacer esto? Porque obviamente los Estados Unidos y la judeomasonería estaba distraída. Aparte, independientemente de que ya habían ganado la guerra, todavía se encontraban supuestamente peleando contra el enemigo ruso y se encontraban haciendo pedazos a la Alemania. A la Alemania la dividen en dos, y ponen el muro de Berlín y tratan de hacer pedazos a toda la Alemania de Adolfo Hitler. El siguiente presidente, otro presidente sensato, va a ser Adolfo López Mateos, que va a gobernar del 58 al 64. Él es originario del Estado de México, se dice que nació acá, de donde somos nosotros. Va a ser secretario del Trabajo con Adolfo Ruiz Cortines, y en su juventud va a ser un gran admirador de José Vasconcelos. Ahí tenemos una fotografía de cuando él es joven. Es un destacado orador, principalmente en estos concursos del Universal, donde se sacaban las principales figuras de jóvenes, y en la actualidad se sigue dando, de piezas de oratoria. Es algo de lo que se destacó Adolfo López Mateos desde joven. Sin embargo, este señor Adolfo López Mateos va a ser apadrinado por un gran maestro masón, el maestro masón fundador del grupo Atlacomulco llamado Isidro Fabela, que ya lo habíamos visto un poquito durante la Revolución. Aquí ya estamos hablando de un señor ya grande, ya viejo, pero durante la Revolución era de estos diputados radicales que trataban de oprimir a la iglesia. Lo va a apadrinar a Adolfo López Mateos, es de su propio estado, para que sea director del Instituto Científico y Literario. Y para que después, cuando Isidro Fabela tenga que dejar el cargo de senador, Adolfo López Mateos, que era el sustituto, pase a ser senador por parte del Estado de México. Su secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos era Antonio Ortiz Mena. Y México en aquel entonces todavía tenía ese alto crecimiento prolongado. Ya desde el anterior, ahora con Adolfo López Mateos, estábamos a un crecimiento del 6.7% anual. O sea, todavía se estaba dando. Y esto era el llamado milagro mexicano. Por eso es que pongo la fotografía del señor, de este contador Antonio Ortiz Mena, porque fue una de las figuras importantes en aquel entonces para generar o continuar este desarrollo estabilizador. Sin embargo, estas políticas buenas se van a mezclar con políticas socialistas, y una de ellas va a ser la nacionalización de la industria
de los electricistas, que va a dar nacimiento a la CFE. Regularmente cuando hablamos de nacionalización, o cuando hablamos, por ejemplo, de la nacionalización del petróleo, ahorita de la nacionalización de la CFE, de las cuestiones eléctricas, pues hablamos que es siempre de patriotismo, lo cual la verdad es que es todo lo contrario. Privatizar es lo correcto. A quien corresponde llevar la energía, los hidrocarburos, los servicios de salud, pues es a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque todas las empresas públicas son empresas zánganos, son empresas que se vienen a la quiebra fácilmente. ¿Por qué? Porque al de CFE no le interesa que produzca más energía. Al de CFE, al director de CFE, lo único que le interesa es que él tenga su sueldo, que pueda robar. Sin embargo, si el dueño de CFE fuera un particular, pues le interesaría crecer, dar mejores servicios, porque a lo mejor y entra otra empresa que va a dar también servicios de luz. Cuando hay competencia, quien prácticamente gana, pues es el que recibe el servicio, el que recibe el material. Pero cuando no hay competencia, cuando se genera este monopolio con la CFE, estamos hablando ya de comunismo puro, estatismo o socialismo. Y es una de las políticas equivocadas. Y otra de las políticas equivocadas, pues que va a implantar el texto único obligatorio, que no es otra cosa que meter en nuestros hijos la historia oficial. En las escuelas primarias principalmente se va a instalar a los ídolos revolucionarios. Se va a empezar a hablar de Juárez, de Carranza, de Lázaro Cárdenas, como los grandes, ¿no? Como los hombres más maravillosos, siendo que fueron ladrones, asesinos, matones, rateros, de lo peor, gente, de lo peor. Pero pues estos textos, pues que van a ser implantados en nuestras escuelas y que inclusive van a hacer que sean obligados que los lleven a cabo las particulares, pues va a hacer que todo México crea en la actualidad todas estas mentiras, siendo que la historia, si la escarbamos tal como es, pues es lo que estamos viendo, que son grandes, grandes mentiras. Prácticamente se va a crear bajo la etiqueta de democracia también con Adolfo López Mateos, los costosos e ineptos diputados plurinominales. ¿Qué son estos diputados plurinominales? No son otra cosa que gente, zánganos, que no fueron elegidos por nadie, pero que dan una representación a los supuestos partidos. Y estos son gente muy zángana, muy floja, y que muchas veces son gente ignorante, liosa, inclusive algunos hasta delincuentes, como este señor Napo que se encuentra actualmente, u otros que a veces los meten ahí de diputados para darles precisamente el fuero. También durante el gobierno de Adolfo López Mateos se va a meter a la cárcel a comunistas para decir que las políticas no son comunistas, aunque ya vimos que la nacionalización es comunismo, que el texto único obligatorio es comunismo, que los diputados plurinominales son comunismo, aunque se tilde de democracia. Hacia allá va, hacia el comunismo. Y se va a detener a este señor Demetrio Vallejo, Otón Salazar y Valentín Campa, siendo que el gobierno es más comunista en aquel entonces. El líder agrario Rubén Jaramillo y su familia, hablamos de su esposa embarazada y sus 3 hijos, van a ser asesinados en 1962 en Morelos, porque Jaramillo atacaba a la política gubernamental. Y ese va a ser prácticamente el gobierno de Adolfo López Mateos. Y va a venir Gustavo Díaz Ordaz, que va a gobernar de 1964 a 1970. Él va a nacer en Puebla y él fue secretario de Gobernación de López Mateos. Otra vez, el anterior también fue secretario, este nuevamente va a ser secretario y así se la van a llevar. Van a ir introduciendo en el poder. Ya desde aquel entonces había intentos de comunizar a México. En la Costa Grande, por ejemplo, de Guerrero, ya merodeaba este guerrillero Genaro Vázquez, y en Morelos ya estaba Lucio Cabaños, que es el antecedente de los de Ayotzinapa. Es este joven guerrillero que lo que pretende pues, es instalar estas políticas socialistas. Díaz Ordaz, sin embargo, va a continuar un poco con el modelo de desarrollo estabilizador. Pero eso no le va a convenir a la judeomasonería, al enemigo, a los Estados Unidos, no le va a convenir, y entonces por eso van a hacer
que todas estas ideas comunizantes, estatistas, que realmente son socialistas, empiezan a instalarse en nuestro país. Sin embargo, empieza a haber este crecimiento, ¿sí? Continúa este crecimiento porque esta política que se trae desde 2 sexenios anteriores, pues sigue teniendo sus repercusiones. Entonces tiene que dar un golpe más duro contra México, y ese golpe se va a dar desde los estudiantes, y se va a dar con ese famoso llamado movimiento del 68, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. La inflación, otro de los temas interesantes, se va a sostener en niveles bajos en un 2.7%. Va a surgir en aquel entonces la llamada teología de la liberación, que pretende hacer del Señor Jesucristo un revolucionario, enfocándose solamente en lo material. De hecho, en el Concilio Vaticano II vamos a decir que van a surgir 2 terribles enemigos de la Iglesia Católica. 2 enemigos que van a buscar destruirlo desde 2 enfoques radicales. Uno es la teología de la liberación, que busca hacer comunista, socialista a la misma iglesia, y que en algunos lados se introduce, como vamos a ver más adelante con Sergio Méndez Arceo, obispo de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. Y el otro brazo exterminador que sale de ese Concilio Vaticano son los encabezados por Monseñor Lefebvre, que son los famosos tradicionalistas, que empezaron como un cisma por desobedecer al Papa Juan XXIII cuando decreta el Concilio Vaticano en 1959 al 62, y después van a declarar o van a decretar que prácticamente todos los papas desde aquel entonces pues ya no van a ser verdaderos papas, y para ellos, para los tradicionalistas, son sedevacantistas. O sea, no existe papa, ni Juan XXIII, ni Paulo VI, ni Juan Pablo II, ni Juan Pablo I, ni Benedicto XVI, ni el actual Francisco son verdaderos papas para ellos. Los persiguen, los atacan, muchos de ellos muy radicales, y pretenden continuar con todo esto de la misa en latín, se vuelven así muy radicales. El Concilio Vaticano no niega la misa en latín, no la niega, el día de hoy todavía se sigue dando en muchas partes, pero lo que sí abre da esa apertura para que se den la misa en las diferentes lenguas vernáculas, o sea, en las lenguas de todos los países. Además de que se establecen ciertos cambios en la liturgia, pero quien tenía las llaves, pues obviamente era Pedro, y Juan XXIII, pues era el papa legítimo en aquel entonces para convocar el Concilio Vaticano II. Y regresando a nuestro país, después de hablar de estos sedevacantistas, tenemos que hablar ahora también de este teólogo de la liberación que va a ser este obispo, Sergio Méndez Arceo, que en 1968 va a declarar: el comunismo, va a decir él, es la manera de realizar ahora la redención de Cristo. Eso es una falacia, es una mentira, es un ataque interno contra la iglesia, porque el comunismo pretende siempre establecerse a través de la lucha de clases, y en la iglesia pues no puede haber lucha de clases. No podemos decir que las monjas contra los monjes, o no podemos decir que las mujeres contra los hombres, no podemos decir que los laicos contra los sacerdotes. No, en la iglesia no puede existir eso de la lucha de clases. Ahora, y lo dice Marx, el marxismo es intrínsecamente ateo. Para Marx, la religión es el opio del pueblo. Entonces, estos señores como Méndez Arceo, y más adelante vamos a ver a Samuel Ruiz, y a otros obispos, como en el extranjero, Leonardo Boff, van a ser todos estos representantes de la teología de la liberación, que lo que pretenden es precisamente mezclar el cristianismo con el comunismo, y de ahí va a surgir esta teología de la liberación, y que estuvo muy fuerte en aquel entonces, y que vamos a ir tocando poco a poco. Ahora, vamos a entrar a hablar de lleno de este movimiento que lo que busca es atacar este desarrollo estabilizador, que es el que se había implantado en nuestro país y por el que crecíamos a ritmos entre el 6 y el 8%, y es el movimiento del 68. A Gustavo Díaz Ordaz le va a tocar sofocar el movimiento, que es un movimiento anticristiano, es un movimiento falseado, es un movimiento que va a tratar de atacar prácticamente a nuestro país. Pues es un gigantesco mito que inclusive el día de hoy, cada 2 de octubre, sigue engañando a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque por naturaleza los jóvenes se inclinan al idealismo, a la acción, al anhelo de participar en la vida política como si fueran adultos. Y es por esto
por su escasa formación política, económica, religiosa, es que se exponen estos jóvenes a ser manipulados. Y eso es lo que fue el movimiento del 68, un movimiento de manipulación, donde a quienes sacrificaron fueron a los jóvenes para decapitar a nuestro país, para generar una nueva revolución que destruyera internamente a nuestro país. Eso es lo que fue, en resumidas cuentas. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron los hechos. El 19 de mayo del 68, ya inclusive el FBI allá en los Estados Unidos da a conocer que el Partido Comunista en México va a preparar desórdenes. Pues desde el 22 de julio, en una riña que se da entre pandillas de la 2 y 5 vocacionales del Politécnico contra los alumnos de otra prepa, entra la policía y se empieza a hablar de que hubo represión policíaca. El 26 de julio se van a llevar a cabo 2 manifestaciones. Una va a ser encabezada por el Instituto Politécnico Nacional, que van a ser también socialista, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, y otra es convocada por la Juventud Comunista. O sea, este movimiento del 68 es netamente comunista, o sea, netamente anticristiano, en pocas palabras. Nosotros no podemos decir el 2 de octubre no se olvida, porque eso sería ir contra nuestros propios principios, en pocas palabras. Hubo robos, hubo secuestro de camiones, que es lo típico que siempre hay. Entre los detenidos hay extranjeros y miembros del Partido Comunista. Y el 30 de julio hubo otra manifestación con asaltos, secuestros de autobuses, atropello de pasajeros. La policía obviamente pues utilizaba macanas, y el grupo de choque iban armados con cadenas, varillas, navajas. Sin embargo, los medios de comunicación van a hablar de que hubo brutalidad policíaca y se va a empezar a culpar prácticamente a la policía. En la UNAM va a imperar el marxismo, con Elie de Gortari, que es el tío de Carlos Salinas de Gortari. Aquí vamos a ver todos estos personajes. Raúl Fournier, que es un apellido judío. Carlos Monsiváis, que es este marxista también, que en la actualidad todavía sigue pervirtiendo muchas conciencias. Leopoldo Sea y Jesús Silva Herzog, del cual vamos a hablar también más adelante. El 2 de agosto, los universitarios, supuestos universitarios porque realmente eran comunistas, van a constituir el famoso Consejo Nacional de Huelga, que es el órgano directriz del movimiento en aquel entonces. Es el Consejo Nacional de Huelga de aquel entonces. Y la verdad es que en aquel entonces ese Consejo Nacional de Huelga, desde el 4 de agosto de 1968, va a lanzar un pliego petitorio en el cual va a decir, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, quiere libertad de presos políticos. Pero estos presos políticos son obviamente estos comunistas, estos socialistas que han hecho actos vandálicos. 2, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, los cuales lo que instituían era el delito de disolución social. 3, la desaparición del cuerpo de granaderos, o sea, van otra vez contra el ejército, la policía y todo esto. 4, la destitución de los jefes policíacos. 5, la indemnización de los familiares de todos los muertos, etcétera, etcétera. Y 6, el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios. Y la pregunta es, ¿por qué, si era un movimiento estudiantil que lo que debería de buscar era mejores condiciones estudiantiles, mejores programas de apoyos a la UNAM, apoyos al Politécnico, todo su pliego petitorio es contra la policía, es contra el gobierno? Porque simple y sencillamente la respuesta es, son un instrumento del Partido Comunista o del comunismo en nuestro país. Obviamente, el 13 de agosto, Díaz Ordaz va a decir que todas estas demandas van a estar relacionadas con cuestiones meramente comunistas, revolucionarias, y nada tienen que ver con programas educativos. Entre los presos políticos, por ejemplo, de los que habla, que se encontraban en aquel entonces, eran los guatemaltecos Mario Solórzano, Carlos Rolando y Víctor Manuel Sánchez, el alemán nacionalizado canadiense Otto Soller, el mexicano Manuel Suárez, que es ex miembro de la guerrilla guatemalteca, el puertorriqueño William Rosado, que es activista del comunismo en Washington, el chileno marxista Raúl Patricio Pobleta, y los judíos Félix Godet, Mika Sater, Jaime Goden,
Jaime Weiss, etcétera, etcétera. O sea, todo este movimiento del 68, ya había gente infiltrada de judíos, de comunistas, de socialistas, que lo que pretendían era desestabilizar a nuestro país. O sea, era un movimiento en donde los estudiantes del Politécnico, de las vocacionales, de la UNAM y de varias instituciones fueron manipuladas por estos supuestos jóvenes que eran extranjeros y que lo que pretendían era acabar con este desarrollo estabilizador en nuestro país. La tarde del 2 de octubre, que es el famoso 2 de octubre, después de que termina su discurso el comunista Sócrates Campos Lemus, unos tiradores que se encuentran, que no son tiradores del gobierno, sino que son tiradores de estos, de los comunistas, abren fuego contra los militares. Obviamente los militares pues tienen que repeler la agresión y después estos francotiradores que estaban tirando contra los militares van a hacer fuego contra la misma población, porque lo que querían prácticamente era sangre. Obviamente estos francotiradores se encontraban en el edificio Chihuahua, desde ahí provenían los disparos. El resultado de la agresión de aquel entonces es de 28 muertos y 200 heridos. Sin embargo, pues esto se va a elegir en un gran mito, promovido por grandes marxistas como Elena Poniatowska, la judía Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Revueltas en sus libros, que lo único que pretenden hacer es decir que fueron miles y cientos de miles de muertos. La verdad es que no fueron tantos, y quien inicia la agresión son estos comunistas que están dirigiendo e infiltrando a los mismos estudiantes. En resumen, los estudiantes mexicanos fueron vilmente utilizados, manipulados, reprimidos y asesinados para fines internacionales de desestabilización. O sea, fueron objeto de manipulación, en pocas palabras, estudiantes del 68. No hay nada de qué orgullecerse en ese 68, no hay nada de qué decir el 2 de octubre no se olvida, no hay nada de qué atacar al gobierno, porque también es un gobierno comunista, pero que estaba creciendo con estas políticas anteriores de desarrollo estabilizador. Inclusive, el director del Excelsior, el judío Julio Scherer, en aquel entonces, va a justificar lo ocurrido como un ardor y pasión juvenil, y va a culpar a Díaz Ordaz y al ejército de todos estos ataques. Obviamente, mientras algunos judíos se infiltran dentro de los jóvenes, otros judíos están también en la prensa internacional, y así es como empiezan a atacar y a tratar de desestabilizar a nuestro país. Para 1969, el candidato prácticamente del PAN era Efraín González Morfín, y dice que si llega al poder va a liberar a los presos del 68. Y aquí tenemos otra vez este Partido Acción Nacional. O sea, ¿a quién va a liberar? A todos estos comunistas, judíos, masones, atacantes de la iglesia, del país. Este es el PAN, este es el Partido Acción Nacional, un partido oportunista, un partido que es generado por el mismo PRI, como todos los demás partidos. Estamos prácticamente en la dictadura perfecta, donde la revolución ha creado esta serie de partidos que lo único por lo que te permite votar es por lo que ellos establecen, por los partidos que ellos permiten estar prácticamente en el poder. En febrero de 1970 se va a realizar el Foro de la Juventud sobre Drogas, Violencia y Erotismo. Se va a elogiar a los sicarios del 68, o sea, prácticamente durante todos estos años, no solamente se va a querer desestabilizar económicamente al país, sino que va a ser donde va a entrar durísimo las drogas, la violencia, el desarrollo sexual. Aquí es donde van a empezar a desarrollarse los cárteles de las drogas, de los cuales vamos a hablar más adelante, tal vez en la siguiente sesión, de todo este establecimiento y esto que hoy generan todo este narcogobierno en el que vivimos. Inclusive, este teólogo de la liberación, Sergio Méndez Arceo, que está aliado con el socialismo cuando muere Lázaro Cárdenas en 1970, va a decir unas palabras terribles. Este era el obispo de Morelos, este comunista. Va a decir: yo como obispo no olvidaré el interés de Lázaro Cárdenas, su confianza por la renovación de la iglesia, como él dijo, con palabras textuales, por la conversión de la iglesia, para que convertida pudiese ser fermento transformador de México. Ahora resulta
que quien tiene que convertir a la iglesia, que quien tiene que transformar a la iglesia son los comunistas. Vaya disparates lo que dice este teólogo de la liberación de aquel entonces, Sergio Méndez Arceo, que va a ser uno de los grandes peligros para nuestro país. Y entonces el que va a subir ahora al poder va a ser Luis Echeverría Álvarez. El señor Luis Echeverría Álvarez va a ser secretario de Gobernación con López Mateos y también con Díaz Ordaz. De hecho, a él se le va a atribuir como el que va a mandar supuestamente el genocidio contra los estudiantes. Él va a gobernar del 70 al 76. Prácticamente aquí hacemos la pausa. Con él, con Luis Echeverría Álvarez, es con quien entra durísimo, las políticas comunistas, socializantes. Ya las había un poco con López Mateos, con Díaz Ordaz y con los anteriores, desde Lázaro Cárdenas, durísimo. Pero con Luis Echeverría, y lo vamos a ver, estas políticas económicas van a generar terribles devaluaciones, terribles consecuencias para nuestro país. Y hagan de cuenta que es el Andrés Manuel López Obrador de hoy. Se va a convertir en el primer presidente en 2005, 2009, que va a ser el primero y el único en recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio, obviamente por la supuesta matanza del 68, va a recibir prisión domiciliaria y va a ser absuelto en el 2009. Durante su gobierno el sector burócrata va a aumentar y aquí viene lo duro, lo difícil, por lo cual nuestro país está en la actualidad prácticamente atado al gobierno y le dan todas las ganancias a las empresas particulares al gobierno, porque en su gobierno, y en la actualidad sigue creciendo, pero en su gobierno, de 600,000 empleados públicos que había, pasó en tan solo 2 años a 2.2 millones, o sea, del 72 al 76, perdón, a 2.2 millones, o sea, creció, pero terriblemente. Además, va a precipitar la compra o la estatización de empresas en quiebra e improductivas. Y esto también va a ser lo terrible de Luis Echeverría, o sea, la compra de todas estas empresas. Y eso es lo que pretende hacer López Obrador en la actualidad, seguir estatizando, dicen ellos nacionalizando, pero la realidad es que estatizando, porque quien lleva o quien gobierna Pemex, quien gobierna CFE, pues es el gobierno, es el Estado, por eso. Jesús Silva Herzog, que es catedrático de la UNAM, dijo que el camino de México debe ser, y así lo va a establecer en aquel entonces, una mayor intervención del Estado en la economía, llegar hasta el capitalismo de Estado. Este capitalismo de Estado no es otra cosa que el socialismo o estatismo, y después aprovechar la coyuntura para llegar al socialismo. O sea, Silva Herzog y todos estos comunistas que supuestamente eran combatidos antes, son los que van a mandar en la política de Luis Echeverría Álvarez, y por eso va a ser la estatización o compra de todas esas empresas que ya se encuentran en la ruina y que lo único que van a servir va a ser para que el gobierno les inyecte dinero. ¿Y ese dinero de dónde va a provenir? Pues principalmente de todos los ciudadanos. Durante su mandato se va a dar la primera crisis económica desde que inicia el llamado milagro mexicano. O sea, fue tan grande este milagro mexicano que no se habían dado crisis independientemente de las situaciones que se habían generado. Va a ser hasta Luis Echeverría que se va a generar esta terrible crisis. Se va a abandonar el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, que era del 12.5 pesos por dólar, y al final de su sexenio va a llegar a 25.50 por dólar. O sea, se va a empezar a elevar muchísimo la paridad peso-dólar. La deuda externa va a empezar a aumentar terriblemente, de 6,000 millones de dólares que se debían, va a llegar hasta 20,000 millones de dólares. Desde 1972 se va a empezar a ordenar el sabotaje de algunos periódicos, como por ejemplo el Excelsior, que rechazaba esta labor crítica contra su gobierno, y se va a empezar esta cercanía con los países comunistas, como es el caso de Cuba, y tenemos esta imagen donde tenemos a Luis Echeverría y a Fidel Castro, porque va a ser muy cercano precisamente con estos gobiernos comunistas. Y entonces aquí viene la otra ganzúa, la otra
ala con la que vuela Satanás en este entonces. La primera es la teología de la liberación y la otra es el tradicionalismo. Y el que va a encabezar este tradicionalismo en 1971 se va a llamar Joaquín Sáenz Arriaga, sacerdote jesuita que se va a lanzar contra el Concilio Vaticano II y que lo va a secundar Anacleto González. Sí, Anacleto González, aunque le suene raro, pero ustedes me dirán, pero si ya murió, si fue asesinado en 1 de abril de 1927, no estamos hablando de Anacleto González Flores el Mártir, estamos hablando del hijo de Anacleto González. Y el que todavía estaba vivo, porque él no fue asesinado, líder de la Liga, líder del ACJM, René Capistrán Garza. Ellos se van a volver herejes, se van a volver al tradicionalismo. Es una triste realidad que van a vivir los hijos de Anacleto y René Capistrán Garza, y por eso es que les advierto, mucho cuidado con este tradicionalismo, porque a veces te empiezan a engarzar con esas famosas misas en latín, con la novedad de ese supuesto tradicionalismo, y te empiezan a llevar poco a poco. Por eso mucho cuidado, porque hasta gente que se decía muy católica, hoy ya ataca durísimo al Papa. Y aquí va a venir otro de los ataques durísimos durante Luis Echeverría. En 1967 se va a dar la llamada política de planificación familiar. Todos estos eslogan de la familia pequeña vive mejor. Pero a partir de 1974, ya con Luis Echeverría, se va a aplicar obligatoriamente en todo el país. O sea, ¿qué era esta política de planificación familiar? Es una política de promoción de la vida sexual sin procreación de hijos, mediante el uso de métodos anticonceptivos en aquel entonces. Hoy pues, es mediante el uso del aborto. El Papa Paulo VI, en su encíclica Humanum Vitae, va a establecer que todo acto conyugal debe estar abierto a la concepción, y con eso va a condenar obviamente los métodos anticonceptivos. Pío XI, en su encíclica Castico Nubi, va a declarar que todo uso del matrimonio en cuyo ejercicio el acto quede privado por industria de los hombres de su fuerza natural de procrear, infringe la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes tal hagan contraen la mancha de un grave delito. Ahí tenemos a dos papas que dicen y que demuestran por qué esto de la planificación familiar va contra la iglesia. Esta planificación que se empieza a establecer en aquel entonces. Toda esta planificación familiar va a surgir por el famoso mito de la sobrepoblación, de este judío Tomás Malthus. Él va a decir que ya somos muchos y que tenemos que matar población, ¿no? Y este famoso mito de la sobrepoblación, en Europa, por ejemplo, se va a lograr el descenso de la población. Hoy en la actualidad, por ejemplo, Europa, países como España, Francia, Alemania, están creciendo como población a un promedio, o están teniendo muy pocos hijos. Hoy en día, ya quien tiene un hijo ya es algo milagroso, por así decirlo. Pero el descenso de la natalidad, o sea, del que hayan dejado de tener hijos en Europa, se dio a causa de la industrialización. ¿A qué me refiero? El papá fue a trabajar y la mamá, por cuestiones económicas y por cuestiones de supuesta superación personal, también salió a trabajar. Entonces ya decidieron que así vivían mejor y ya no quisieron tener más hijos. Así se dio en Europa esta política de planificación, esta caída de los nacimientos allá en Europa. Acá en nuestro país fue diferente. En nuestro país comienza a descender la tasa de crecimiento poblacional de 3.4% en 1970 a 2.6% en el 80, al tiempo que aumenta la esperanza de vida. O sea, esto es muy peligroso. Miren, en pocas palabras, tenemos dos gráficos ahí. Del lado izquierdo tenemos una pirámide poblacional, así se llama en cuestiones demográficas, donde la mayoría son niños, después jóvenes, después adultos y al último ancianos. Hoy las pirámides poblacionales son como la que está del lado derecho, donde los niños y los jóvenes son minoría y los adultos y los ancianos son mayoría. Esto obviamente va a generar terribles consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mantener un niño que el día de mañana va a generar ingresos que mantener un anciano. ¿Por qué? Porque nuestros abuelitos, las personas que llegan a edad adulta, requieren tratos especiales. Sus medicamentos son más caros.
Obviamente todas estas políticas de planificación familiar, que es hacer prácticamente que la población deje de crecer, va a ser algo terrible porque va a hacer que nuestro país empiece ese proceso de envejecimiento poblacional en el cual ya se encuentran los países europeos, asiáticos, muchos de ellos, pero nuestro país va a ser de forma obligatoria. O sea, se va a implantar con esta política de planificación familiar y realmente va a ser algo verdaderamente devastador. Lo anterior obviamente va a provocar que se invierta esta pirámide poblacional de la que les estoy hablando y se genere este problema del envejecimiento poblacional. Dice don Salvador Abascal que peor que la estatización de empresas en aquel entonces va a ser la estatización mental, moral y física del pueblo para abatir la natalidad y rebajarlo al nivel sexual. Va a ser introducida fuertemente la televisión y eso va a hacer que prácticamente nuestros niños estén cada vez más dependientes de lo que dice la televisión. El siguiente presidente, José López Portillo, aparte de seguir implementando todas esas políticas, va a gobernar de 1976 al 82. Él nace en la Ciudad de México, es secretario de Hacienda con Luis Echeverría, y mediante la reforma política del 77 va a pasar de 186 a 400 los diputados. Y finalmente en el 82 a los 500 zánganos que tenemos el día de hoy como diputados. O sea, ahí se debe otra vez el engordamiento de todo este gobierno, ya sea diputados, ya sea Suprema Corte, ya sea IFE, INE, como se llame, gobiernos federales, estatales, municipales. Esto es el engordamiento de la burocracia y es lo que va a hacer que venga la siguiente crisis terrible que ya empezó prácticamente con el anterior gobernante y que ahora va a continuar durísimo con José López Portillo. Él va a tener durante su gobierno se va a dar un acertado descubrimiento de yacimientos petroleros en Chiapas, Tabasco y Campeche. Y esto obviamente va a catapultar a nuestro país como primer exportador de crudo, a tal grado de que López Portillo va a decir: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar la carencia y las crisis. Ahora, con el petróleo en el otro extremo, tendremos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y como él creyó que iba a ser rico, que iba a administrar la abundancia, se empieza a dar el despilfarro, el influyentismo, la creación de nuevas secretarías de Estado, como ya dijimos, más diputados, multitud de organismos, o sea, empieza a crecer el gobierno tremendamente. Tramita con la banca extranjera préstamos para sufragar todos estos gastos de la explotación de infraestructura petrolera. Las exportaciones petroleras van a pasar del 27% en 1977 al 61% en 1981. O sea, aquí es donde va a empezar lo que se va a conocer como el boom petrolero. Así se conoce desde el punto de vista económico el suceso económico en aquel entonces. Sin embargo, y aquí viene lo complicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, va a decretar la baja del precio del crudo, o sea, del petróleo, ¡pum!, que costaba tantos dólares, ¡pum!, van a bajar el precio y entonces ya no lo vamos a vender tan caro. Y entonces esa supuesta situación de grandeza que vamos a tener, pues se va a venir todo abajo. Este es ese libro maravilloso que nos puede ayudar a entender lo que fue este periodo, que es El origen de la crisis en México, de Héctor Guillén Romo. En 1971 se van a modificar también las tasas de interés de los mercados internacionales. Esto se refiere a que las tasas internacionales de préstamos van a aumentar, obviamente nuestra deuda va a aumentar, tenemos que pagar más intereses de deuda y ya es grande la cantidad que tenemos que pagar. Está también este otro maravilloso libro que habla de todo esto, de la exportación, del boom petrolero, que es El mito y realidad del petróleo mexicano, de Luis Pasos. Y esto terminó no solo por reducir a cero los excesos del petróleo, calculados en 100,000 millones de dólares entre el 78 y el 81, sino que inclusive va a multiplicar la deuda externa. O sea, lejos de ser una buena inversión el petróleo, de repente se va a venir la caída terrible. La moneda va a tener que ser devaluada, aunque se va a tratar de sostenerla López Portillo. López Portillo va a decir unas palabras con respecto a la moneda, va a decir: presidente que devalúa, se devalúa. Y como no va a querer devaluarla,
pues entonces va a tener que llegar un momento en el que ya no va a soportar porque la situación económica ya no permite que nuestro país tenga la misma competencia, entonces se va a ir acumulando prácticamente. Este es el libro maravilloso, Economía Destructora, de don Salvador Borrego. En 1982 anuncia la nacionalización de los bancos privados y la instauración de un régimen rígido de moneda. Y aquí cuidado, porque aquí el remedio fue más caro, que la misma enfermedad. Lejos de decir, bueno, pues vamos a dejar de pagar tantas empresas, vamos a despedir diputados, vamos a reducir el gasto. No, ahora vamos a comprar los bancos. No, pues terrible, terrible, terrible aquella situación. Ahí tenemos una imagen donde José López Portillo llora, da un golpetazo y dice que prácticamente todos estos conceptos por compra de indemnización de la banca se estimaron en aquel entonces por unos 3 billones de pesos. Los resultados fueron más que funestos. En enero de 1979, ya cambiando un poco de tema, López Portillo auspicia la visita del Papa Juan Pablo II, autorizando una misa al aire libre transmitida por televisión. El gobierno se opuso al régimen del nicaragüense Anastasio Somoza y tras la caída de va a apoyar a los sandinistas. Obviamente va a seguir en conjunción, va a seguir en apoyo con Fidel Castro, así como sus antecesores. Y va a venir el siguiente gobernante, Miguel de la Madrid Hurtado, que va a gobernar del 82 al 88, es originario de Colima, es secretario de Programación y Presupuesto con López Portillo, y llegó al poder prácticamente en una de las épocas más complicadas, cuando el país estaba en una situación devastadora, donde pues nadie le había creído a López Portillo, a nadie había conmovido con sus lágrimas, aunque se había echado toda la culpa a López Portillo, pues llega Miguel de la Madrid y pues tiene que asumir todas estas consecuencias. Él obviamente en su discurso pues dice que no es tiempo de titubeos, que vamos a actuar con decisión y con firmeza. Sin embargo, la inflación empieza a subir en un promedio del 100% cada año, el empleo informal crece. ¿Por qué crece el empleo informal? Porque obviamente el empleo formal, las empresas formales empiezan a pagar muchísimos impuestos al gobierno. Entonces, pues la opción es crear el pequeño changarrito, el puesto, que es ese pequeño changarro que no paga impuestos, por eso es informal. Y por eso empieza a dar todo esto. Durante el gobierno también de este señor Miguel de la Madrid Hurtado se va a emprender la privatización de empresas estatales. O sea, ya se da cuenta Miguel de la Madrid que el gobierno está exageradamente grande, que tiene ya muchísimas empresas, alrededor de 1,200, 1,155 para ser exactas en 1982, y las va a disminuir en 1988, ya prácticamente cuando salga, a tan solo 403 empresas. Aunque siguen siendo muchas, pues ya se disminuye más de la mitad. Entonces, a veces me comentaban que eso de la privatización es como un tabú que se le va a dar las empresas a los extranjeros, etcétera, etcétera. Pudiera ser que eso sería algo terrible, dar las empresas a los extranjeros, y que muchas veces se ha dado. Pero es peor, es mucho peor, que los rateros del gobierno administren las empresas, sinceramente. Es mejor a veces lograr la competencia. Aunque desde el punto de vista católico, ni este capitalismo, liberalismo completamente condenado por León XIII, ni tampoco este otro socialismo también condenado por los papas. Durante el desfile del 1 de mayo del 84, un grupo de manifestantes va a lanzar unas bombas Molotov contra el balcón del presidente municipal, va a resultar ileso, y durante su gobierno se va a dar el terrible terremoto del 85, que va a ser de 8.1 grados en escala de Richter y que va a sacudir la Ciudad de México. Durante este terremoto, pues la reacción del gobierno va a ser lenta, inadecuada, como ha sido siempre y será. Pues el gobierno no está capacitado para ello. Fue la población en aquel entonces, los héroes de la población, los ciudadanos, los que van a tomar el liderazgo, y la organización civil son los que van a hacer las labores de rescates de las víctimas y los cuerpos entre los escombros. De la Madrid inclusive se va a atrever a decir en aquel entonces que el país no va a requerir ayuda extranjera, que estamos muy bien.
y no va a permitir en un principio que el ejército entre a apoyar a la población, ya después ya va a permitir, pero en un principio va a ser la ciudadanía. En diciembre del 87, los judíos Kissinger y Rockefeller aconsejaron firmar a De la Madrid el Pacto de Solidaridad Económica, que no era otra cosa que en el cual el gobierno se comprometía a no subir los impuestos, pero que obligaba a los productores a que se comprometieran a no subir los precios de los productos. Qué fácil, ¿no? El gobierno dice, no subo impuestos, pero que es algo realmente que no debiera hacer, pero eso sí, a quien ata de pies y manos son a los productores, a las empresas particulares, de no subir sus precios. La teología de la liberación va a seguir durísima. Otro de estos hombres va a ser el abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenberg, que va a declarar en una ocasión, va a decir, el marxismo como doctrina social y política en lo que tiene de bueno, de digno para el hombre, puede ser aceptado. Siempre se ha dicho que Cristo fue el primer socialista del mundo. Y Pío IX va a condenar todo esto en su encíclica Quadragésimo Anno, pues en el número 48 va a decir, no se puede ser a la vez buen católico y socialista verdadero. O sea, Monseñor Guillermo Schulenberg también estaba apoyando todo esto de la teología de liberación. Durante el 88 se da la famosa caída del sistema por Manuel Bartlett, que hoy en día está encabezando allí en el gobierno de López Obrador. Hoy en día trabaja con López Obrador, este expriista, por eso decimos que prácticamente nada más andan como ratas, cambiándose de una madriguera a otra. Aquí está este libro de Luis Pasos, de Democracia Mexicana, y prácticamente durante las elecciones del 88, se decía que el que llevaba la ventaja era Cuauhtémoc Cárdenas, que aventajaba a Manuel Cloutier y a Carlos Salinas de Gortari, y sin embargo de repente dicen, ¡ay, se cayó el sistema! Las elecciones obviamente presidenciales fueron manipuladas y todas las boletas fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados en el 92, y esto con el apoyo del coordinador parlamentario del PAN en aquel entonces, que se llamaba Diego Fernández de Ceballos. Sí, el PAN haciéndole otra vez segunda a la revolución. Así como posteriormente vamos a ver al PRD y como también vamos a ver a Morena. Prácticamente todos son la misma revolución. Carlos Salinas de Gortari entonces va a subir al poder en el 88 al 94, es originario de Ciudad de México. Él va a ser secretario de Programación y Presupuesto con De la Madrid, y a menudo regularmente se menciona que Carlos Salinas de Gortari es el peor de los gobernantes, ¿no? Es el menos popular de todos los gobernantes. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles importantes de Carlos Salinas de Gortari. Lo primero, como católicos, es que reformó el artículo 130. Tal vez por eso lo ataca tanto los periódicos de la judío-masonería, porque se atrevió a darle personalidad jurídica a la Iglesia Católica Mexicana. Entabla buenas relaciones y hace que existan buenas relaciones con la Iglesia. Se da una visita del Papa ahí durante su gobierno. Y después de 4 años de negociaciones también con otros países y con bancos, en el 92 se va a lograr la reducción de la deuda de más de 7,000 millones de dólares. La deuda en total en aquel entonces va a descender del 63% que representaba el PIB, que es el Producto Interno Bruto, al 1988 al 22% en 1994. ¿Qué es esta deuda externa? Lo que le debemos prácticamente a otros países. La interna es la que emito internamente con bonos prácticamente, con otros instrumentos de deuda, etcétera, etcétera. Va a poner fin a la reforma agraria, esta que es más bien concebida como instrumento de control social. Esta reforma agraria, que es totalmente socialista, también lo van a atacar a Carlos Salinas de Gortari y la judeomasonería, porque va a destruir esta famosa reforma agraria que quiere revivir López Obrador. Y aquí viene por otra cosa, por lo que lo ataca, va a privatizar masivamente también más empresas, incluido Telmex y otros bancos, y los bancos que ya había estatizado prácticamente Luis Echeverría Álvarez y otros prácticamente al final de su gobierno. El gobierno federal en aquel entonces era operario en aquel entonces de 1,150 empresas y se va a reducir completamente. El ejemplo que ya decíamos, que es el de Teléfonos de México, en aquel entonces, nomás por decir algunos datos, se tardaba alrededor de 10 meses para conseguir una línea telefónica. 8 de cada 10 hogares no tenían teléfono, y habían sido, hasta ese entonces, se hablaba de 1 millón de solicitudes pendientes. O sea, aunque Telmex
posteriormente se volvió una empresa que difícilmente se volvió buena y que durante mucho tiempo fue un monopolio en nuestro país con Carlos Slim y que hasta la actualidad ya está entrando la competencia. Pero cuando la gobernaba, cuando la manejaba el gobierno, era asquerosamente terrible. Era realmente mala porque estaba plagada de dudas, sospechas de malos manejos de recursos, etcétera, etcétera. Y la cuestión de los bancos es que 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de deuda interna. Entonces, prácticamente todo esto ayudó al gobierno de Salinas de Gortari. También durante su gobierno se va a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá para reducir el costo de intercambio entre los tres países. Este arreglo prácticamente ya lo teníamos desde Antonio López de Santana, que era prácticamente vendepatrias, también con Benito Juárez. Entonces ya prácticamente fue llevar al papel que nosotros fuéramos el productor o el que le vendiéramos a los Estados Unidos y que nos comprara barato. Se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras, que era eliminar todos estos impuestos. El Tratado de Libre Comercio pues, ha tenido efectos mixtos. Por ejemplo, ha tenido resultados notables en materia de comercio e inversión extranjera, pero no en cuestiones de salarios ni empleo. Aunque benefició a la economía mexicana en un principio, va a ayudar también a enfrentar la competencia planteada por Japón y la Unión Europea prácticamente a los Estados Unidos. Hizo del dólar la única moneda en las transacciones comerciales entre los socios del tratado, y esto obviamente pues entramos en una mayor dependencia con los Estados Unidos. Y otro de los conflictos importantes que se van a dar durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari va a ser el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el 1 de enero del 94 inicia una insurrección en Chiapas, emite una declaración en la Selva Lacandona y se declara en guerra contra el gobierno. Lo que demandan prácticamente es trabajo, tierra, techo, alimentos, salud, educación, independencia, se pretenden independizar. Se acusa al ejército de recibir apoyo extranjero y no habiendo alcanzado sus objetivos ante estos ataques, empieza a tratar de proponer mediadores del diálogo. Los mediadores del diálogo va a ser otro obispo de la Teología de la Liberación, señor Samuel Ruiz. Este señor Samuel Ruiz, inclusive en aquel entonces obligaba a los catequistas y a los sacerdotes dentro del catecismo, enseñarles técnicas de guerrilla a los niños. Esta es la teología de la liberación. Pretender que la liberación del pueblo, que la liberación del ser humano se va a lograr a través de la guerrilla. Es este socialismo que ahora es encabezado ya no por Sergio Méndez Arceo de Morelos, ahora por Samuel Ruiz, allá en Chiapas, otro obispo de teología de la liberación. El EZL obviamente hace un llamado a los indígenas de Guerrero para que los apoyen, a otras acciones no gubernamentales. Y el 6 de agosto, en San Cristóbal de las Casas, se da la Convención Nacional Democrática, prácticamente para instaurar un gobierno de transición. O sea, prácticamente se van a declarar casi independientes, van a querer crear su nueva Carta Magna, van a querer hacer lo que hizo Lorenzo de Zavala allá en Texas, lo que quería hacer también ese señor Gómez Farías en Yucatán, y estas independencias terribles que no es otra cosa que una traición a nuestro país. El 23 de marzo del 94 se va a dar también el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se tilda de un mártir. La verdad es que era también otro revolucionario de esos del PRI, fue asesinado allá en Lomas de Taurinas en Tijuana, y durante el 94 se prepara la crisis que repercutirá principalmente en diciembre. Como dato, el hermano de Salinas de Gortari, Raúl, fue arrestado en el 95, acusado de diversos delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal, y después de 10 años va a salir en el 2005. Finalmente entramos con el último de los presidentes, que es Ernesto Zedillo Ponce de León, que va a gobernar del 94 al 2000, va a nacer en la Ciudad de México, él va a ser secretario de Programación y Presupuesto con Salinas de Gortari. Su presidencia va a estar marcada por una de las crisis financieras más terribles del siglo, que inclusive va a ser llamada por los Estados Unidos como el efecto tequila, así le van a denominar. Este maravilloso libro de neoliberalismo. Realmente López Obrador habla de que son políticas neoliberales, no.
Todas estas políticas que han llevado a crisis a nuestro país son políticas socialistas. Y esto lo demuestra don Luis Pasos en su nuevo libro que acaba de sacar, El México Neosocialista, que está recién salido. Obviamente estas crisis es provocada en aquel entonces por la falta de reservas internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos no tienen para pagar a los que les han emitido bonos, a los que les han emitido deuda, a los que supuestamente han resguardado de sus dineros, de repente no tienen dinero en sus arcas. Entonces se genera toda esta crisis. Obviamente los dueños de los barcos pues, regularmente son judíos, son los creadores de las finanzas. El concepto financiero viene propiamente de los judíos. Y en el 90 el gobierno va a idear el Fondo de Protección al Ahorro, que va a tratar de apoyar a la banca nacional. Y para el 94, que es el año en el que se inicia toda esta crisis, en todo este entorno económico, se vio tan adverso toda esta situación que los créditos activos de una buena parte de las personas se volvieron impagables. O sea, el gobierno ya no tuvo la capacidad de pagarles en aquel entonces. Entonces, pues esta va a ser la famosa crisis del FOBAPROA, que no es otra cosa que estas deudas que los bancos tienen, las compra el gobierno. ¿Cuál era la otra solución que tenía en manos, o lo que pudo haber llevado Ernesto Zedillo? Era nacionalizar nuevamente la banca, comprar los bancos. Pero eso es otra vez socialismo, es estatismo. La verdad es que las crisis eran generadas por la misma judería y las soluciones fueron anticristianas y no podían ser más de otra manera más que liberales, que son anticatólicas, o socialistas, que también son anticatólicas. Esta forma de manejar el FOBAPROA, pues es hacer que hasta la actualidad sigamos pagando los mexicanos con esta deuda pública las pérdidas de los bancos de aquel entonces. El monto del rescate bancario ascendió a 552 millones de pesos en aquel entonces. Zedillo va a postergar el problema por medio de 2 préstamos que le va a pedir a los Estados Unidos por un total de 20 millones de dólares. Ahí tenemos a los Estados Unidos, representados por su presidente Bill Clinton y nuestro presidente de aquel entonces, Ernesto Zedillo. Y entonces, en el 97, la oposición va a empezar sus primeras victorias importantes. Va a empezar a entrar toda esta de la alternancia, que no va a ser otra cosa que engaños y más engaños, de los cuales pues vamos a tener que hablar la próxima sesión, porque prácticamente hemos concluido. La bibliografía que les quiero recomendar adicionalmente es este maravilloso libro, que es El Enigma Capitalista, que nos habla de todas estas cuestiones liberales. A veces nosotros, como simples mortales, nos cuesta trabajo entender todos estos conceptos de devaluación, estatismo, deuda externa, deuda interna, que son conceptos económicos que parecieran que solamente son para personas privilegiadas en economía. Y este libro, Enigma Capitalista, de Joaquín Bochaca, nos ayuda a entender todas estas cuestiones capitalistas con un lenguaje sencillo. Inclusive aquí no lo puse, pero hay otro libro muy fácil de leer, que es sobre el origen de los bancos, que se llama La Isla de la Esperanza. Es una novela, es un cuento de cómo surge toda esta economía liberal y hacia dónde nos llevas, hacia este socialismo. Muy recomendable en cuestiones financieras, Joaquín Bochaca. Tenemos Arma Económica, don Salvador Borrego. Este libro nos habla de una tercera vía. No es la vía, obviamente, del catolicismo, pero sí es una tercera vía. Es la vía que implementó Adolfo Hitler y por la cual puso a temblar al mundo entero en aquel entonces. Y los primeros que le declaran la guerra no son los alemanes al resto del mundo, ni a Francia, ni a Rusia, ni a Polonia. Fueron los judíos, a través de su banca, los primeros que le declaran la guerra a Adolfo Hitler, y por eso se llama así, Arma Económica. Tenemos este otro libro de Luis Pasos, del socialismo del mercado, que nos habla de todos estos lugares donde se ha instalado el comunismo y que ha sido perjudicial, como son China, la Alemania socialista, la Corea socialista, la URSS, y otros lugares que don Luis Pasos va desmembrando. Otro libro interesante, el de Inflación Empobrecedora y Deflación Empobrecedora, que son tenazas del supracapitalismo, dice don Salvador Borrego. Este otro libro de Globalización, también Salvador Borrego. Y para rematar con broche de oro, el libro de Rigoberto López Valdivia, La quiebra de la revolución. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de lo que es prácticamente
todo esto de comunismo, socialismo. Esto es entonces, en resumidas cuentas, lo que fue este prismo. Este prismo fue marxista, fue socialista, fue comunista. Terribles consecuencias, principalmente a partir del 70. Del 70 hacia atrás, el milagro mexicano, principalmente porque se dan privatizaciones, porque el gobierno disminuye su gasto. Hoy en día el presidente está aumentando mucho el gasto y es preocupante. Se está volviendo, lo dice bien Luis Pasos en este libro que se acabo de mencionar, cuando se empieza a estatizar, cuando el gobierno empieza a incrementar su nómina, cuando empieza a crecer demasiado el gobierno, empieza una bomba de tiempo que tarde, que temprano explota durísimo y hace crisis terribles. Y a partir del 70 vivimos con el PRI, este comunismo, este marxismo, que a la actualidad lo quiere llevar de una manera prácticamente más agresiva este señor López Obrador, del cual vamos a hablar la siguiente sesión, y va a ser nuestra última sesión. Prácticamente hemos tratado de llevar un panorama católico, económico desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, de lo que son todas estas cuestiones históricas, económicas, políticas y sociales. Muchas gracias.